Bueno, vamos en este día a ver la función cuadrática que se ve en el ingreso del módulo B de la UTN FRBA. También esta función se la ve en varias universidades. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener la función f de x, que tiene A como conjunto dominio, B es el codominio, tal que y es igual a por x cuadrado más bx más c, que está escrita en forma polinómica. Luego tenemos que el valor de A, ¿sí?, es el coeficiente principal o también el término principal. El valor de B es el coeficiente lineal. El valor de C es el término independiente o la ordenada al origen. Vamos a ver que no existe solo una única forma de encontrar la función cuadrática. También tenemos la forma factorizada y la forma canónica. En la forma factorizada, cuya expresión es y igual a por x menos x1 por x menos x2, donde en este caso el valor de x1 y x2 pertenecen al conjunto de ceros y se denota de la siguiente manera, ¿no? C con un subíndice arriba con un 0. Ahora vamos con la forma canónica. La forma canónica es y igual a por x menos x vértice al cuadrado más el valor de y vértice. Ahí hacemos notar claramente que lo que marcamos con violeta son las coordenadas del vértice. El vértice tiene dos componentes porque es un punto, x vértice e y vértice. Bueno, para poder dibujar una cuadrática, una parábola, necesitamos puntos notables. Uno de los puntos notables es el vértice que recién acabamos de mencionar, que se puede encontrar en la forma canónica. Y para poder encontrar la primer componente de nuestro vértice, que es el x vértice, podemos calcularlo mediante la siguiente fórmula. Esta fórmula la vamos a utilizar cuando tengamos en la forma polinómica, ¿sí? O sea, recuerden en la primera que vimos. Y la fórmula va a ser menos b sobre 2a. Para eso tenemos que tener en cuenta el valor de b y de a. Ahora, si queremos encontrar el x vértice, en este caso, cuando está en forma factorizada, que la forma factorizada es en esta forma, así que en la cual se ve claramente que hay multiplicaciones de factores, es el promedio de las raíces x1 más x2 sobre 2. Y luego tenemos otro punto, ¿sí?, importante, notable, el punto 3 le llama en este caso, ¿no? En este caso, cuya coordenada de x es 0 y el valor de y es c, porque si nosotros evaluamos en la función el valor de x igual a 0, reemplazamos cuidadosamente, nos queda a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. En este caso los primeros dos términos se van a simplificar porque justamente valen 0 y entonces nos da el valor de c. Entonces el valor de la ordenada al origen es c. La tenemos indirectamente si está en la forma polinómica. Tenemos un punto para extraer rápidamente el punto 0, c, ¿no? Luego tenemos la forma polinómica, ¿sí?, que en este caso, ¿sí?, a continuación de lo que estábamos viendo acá con el vértice, una vez que ya tienen el x vértice, ustedes pueden reemplazar ese valor, evaluarlo en la forma polinómica de nuestra cuadrática, reemplazando en el lugar de x el valor de x vértice, que les va a dar un resultado claramente de haber hecho el cálculo previo. Entonces les queda que a por x vértice al cuadrado más b por x vértice más c nos da un valor, y ese valor se va a llamar el y vértice, ¿sí? Entonces ya tenemos las dos componentes de nuestro punto, que en este caso ese punto es el vértice, ¿no? Tenemos dos puntos adicionales, ¿sí?, donde el x1 y el x2 van a ser las raíces, porque cuando son raíces el valor de la segunda componente, o sea el de valor de y, vale 0. Vamos con las tres formas de poder despejar las raíces de una cuadrática. Para poder despejar en este caso vamos con la fórmula resolvente. Sí, justamente hice un silencio porque no se me dice que el contenido del y no sé qué cosa, bueno, no importa. La fórmula resolvente a por x cuadrado más bx más c es igual a 0. Estamos igualando nosotros en este caso, ¿sí?, la forma polinómica cuando tenemos los valores de a, b y c que sean distintos de 0, ¿no?, cuando está completa. Y de esa manera vamos a usar la fórmula de la resolvente. La fórmula de la resolvente es x1, x2, ¿no?
es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Luego, ¿qué pasa si en este caso nos falta el valor de c? El valor de c, si vale 0, podremos utilizar el factor común. ¿Cómo? Sacamos x factor común, ¿sí? Entonces te queda dos términos multiplicándose que te tiene que dar el resultado 0. ¿Y cuándo puede darte 0? Cuando el primer término valga 0 o el segundo término valga 0, ¿sí? Y ahí habría que resolver, depende del caso que nos toca, ¿no? Ahora vamos al último caso, ¿sí? Ax cuadrado más c igual a 0. En este caso el valor de b vale 0, por eso el término lineal desaparece de la cuadrática. Despejamos, ¿sí? X porque es sencillo, aplicamos módulo, nos va a quedar doble valor y de esos dos valores vamos a obtener los dos valores de las raíces. Bueno, ya vimos los puntos importantes, tenemos un punto P1, un punto P2, un punto P3 y un vértice. Con eso ya podemos dibujar nuestra cuadrática. Ahora vamos al criterio de A. A, recuerden que es el coeficiente principal o el término principal. ¿Qué sucede si el valor de A es positivo? Entonces nuestra función cuadrática va a ser cóncava hacia arriba, o sea, carita feliz. Y si el valor de A es menor a 0, la función cuadrática es convexa. Y si el valor de A está entre 0 y 1, ¿sí? Significa que nuestra abertura se va a incrementar, o sea, la función cuadrática, como se ve acá claramente en rojo, ¿sí? Se abre más, o sea, se podría decir que se achata, ¿no? ¿Y qué pasa si el valor de A es mayor a 1? ¿Sí? 1, 2, 3, 4, se reduce la abertura, pasa de la parábola roja a la parábola azul. Criterio de C, si estamos viendo cada parámetro en qué afecta. El criterio de C, si el valor de C es mayor a 0, ¿sí? Podría ser 2, 10, 20, cuanto más aumenta, lo que provoca en la función f de x es desplazamientos hacia arriba. En este caso, si el valor de C es negativo, la función f de x se va a desplazar hacia abajo. Y si el valor de C es la ordenada de origen, valor de corte en el eje Y, ¿sí? Recuerden, eso es muy importante. Bueno, continuamos. Deducción de la fórmula de la resolvente. ¿Cómo se deduce? Completando cuadrados. Copiamos la expresión de la forma polinómica de nuestra cuadrática, igualamos a 0, la expresión, sacamos factor común a en los primeros dos términos, en este caso a por x cuadrado nos devuelve ax cuadrado y a por bx sobre a, en este caso se simplifica a con a y nos da bx normalmente. Y luego, bueno, más c, ¿no? Ahora el término cuadrático tiene que desaparecer, ¿sí? Eso lo van a ver, este método mucho más práctico lo van a ver en álgebra, pero también es bueno que desde ahora ya lo sepan. Entonces, en vez de colocar x cuadrado, se coloca kx, ¿sí? Porque al elevar al cuadrado vamos a obtener el x cuadrado. Ahora, ¿de dónde surgió b sobre 2a? B sobre 2a va a resultar ser la mitad del término que multiplica x, o sea, b sobre a la mitad, si lo dividimos por 2 nos da b sobre 2a elevado al cuadrado. Si nosotros volvemos a desarrollar esta expresión y multiplicada por a, vamos a obtener los primeros dos términos, pero hay un término adicional que aparece. ¿Qué pasa si en este caso nosotros multiplicamos y lo elevamos al cuadrado? B sobre 2a nos quedaría b por b, b cuadrado. 2a al cuadrado nos queda 4a, ¿sí? Al cuadrado. ¿Pero por qué aparece este a? Recuerden que luego se multiplica con el a que está afuera, ¿no? Más c. Agregamos un término adicional y le compensamos para que pueda estar la ecuación en igualdad, ¿no? Ahora tenemos que despejar x. Entonces, todo este término va a pasar al miembro izquierdo con operaciones contrarias. Si esto te está restando, va a pasar sumando. Si c está sumando, va a pasar restando. Ahora vamos a pasar el término de a, ¿sí? Dividiendo, ¿sí? Podríamos, antes de pasar el término de a dividiendo, lo que podemos hacer es en este caso operar con estos dos términos, ¿no? Que son fracciones. Sacamos como un denominador, que en este caso es 4a, y luego multiplicamos cruzado. 4a por menos c nos da menos 4 veces ac, y luego b cuadrado está siendo multiplicado por un 1 que está acá abajo, más b cuadrado entonces. Y bueno, ahora pasamos de esta línea a la siguiente línea, ¿sí? Le aplicamos raíz cuadrada, ¿sí? A estas expresiones. Pero antes no nos olvidemos de que este valor de a que está multiplicando puede pasar dividiendo. A por a nos queda cuadrado, por ese motivo aparece este a cuadrado.
aplicamos raíz a ambos miembros. El miembro de la derecha nos queda el valor absoluto de x, del modo de x más b sobre 2a, ¿no? Y en el miembro izquierdo nos queda la raíz de toda esa expresión. Pero recuerden que hay una propiedad, ¿no? Si tenemos una raíz, ¿sí? Y dentro de la raíz en el radicando tenemos una división, se puede distribuir la raíz. Entonces nos queda la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, que es este mismo término, simplemente conmutamos los términos. ¿Y por qué nos quedó 2a? Porque cuando aplicamos raíz al denominador nos queda la raíz de 4, que es 2, y la raíz cuadrada de a cuadrado nos da el valor de a, ¿no? Bueno, luego lo que hacemos a continuación, ¿sí? Es abrir el módulo, ¿sí? ¿Cómo se abre el módulo? Se copia lo que tenemos adentro del módulo, o sea, x1 más b sobre 2a. En este caso ya le ponemos x1 para hacer diferencia porque nos vamos a tener todos los resultados nosotros, ¿no? Y luego se iguala al valor que está siendo igualado al módulo. Luego en la otra solución, ¿sí? Vamos a poner el menos, ¿sí? Porque es el opuesto, ¿no? Ya tenemos estas dos expresiones. Ahora, b sobre 2a que está sumando en ambos miembros izquierdos de las dobles igualdades, pasan a la derecha a restar, ¿no? Entonces pasarían como menos b sobre 2a. Entonces cuando pasa ese término nos va a quedar una resta de fracciones. Entonces si las operamos nuevamente, ¿sí? Ahí salteamos ese paso, nos quedaría menos b más la raíz de toda esa expresión sobre 2a. Y aquí 2 la misma expresión pero con un menos. Entonces conclusión, tenemos x1 y x2, pero si las agrupamos en una única fórmula, podemos ver que acá la única diferencia es poner más menos, ¿no? Depende del caso. Y de esa manera llegamos a la fórmula de Bhaskara o de la resolvente. Ahora, ¿cómo hallamos las raíces en forma canónica? Porque no siempre nos van a dar, por ejemplo, una función cuadrática en forma polinómica, nos pueden dar en forma canónica, ¿no? Como vimos al principio, una de las formas. Entonces, y es igual a por x menos x vértice al cuadrado más y. Igualamos a 0 porque es la condición para encontrar raíces. El valor de y vértice, como está sumando, pasa restando. El valor de a que está multiplicando luego va a pasar dividiendo al miembro izquierdo. Luego aplicamos raíz cuadrada a ambos términos, ¿sí? Dándonos en este caso la raíz cuadrada de x menos x vértice al cuadrado. Y el miembro derecho, recuerden que es el valor absoluto, ¿no? De x menos x vértice. Y acá nos quedó la raíz de esa expresión, ¿no? Y bueno, como decimos allá arriba, como siempre se hace en cualquier módulo, ¿sí? El módulo se abre en doble camino, ¿no? Copiamos lo que tenemos dentro del módulo, o sea, x menos x vértice en las dos ecuaciones, y luego en un caso se iguala al valor que se nos propone, ¿sí? En la igualdad, y luego al valor opuesto, ¿sí? Y luego, bueno, que el x vértice como está restando va a pasar al miembro derecho sumando. De esta manera tenemos nosotros los dos valores, ¿no? De las dos x, ¿no? De las dos raíces. Perfecto. Ahora vamos a deducir el x vértice, ¿sí? Como promedio de las raíces, donde surge la fórmula, ¿no? Recuerden que yo les había dicho al principio, donde estaba, cuando queríamos encontrar un punto notable, ¿no? El vértice menos b sobre 2a, pero ¿dónde surge esto? Bueno, si nosotros ya sabemos cuáles son las expresiones de x1 y x2, que son las raíces de tu cuadrática, podemos realizar el promedio, porque recuerden que el x vértice es el promedio, si es el punto medio. Gráficamente se puede visualizar eso. Entonces x1 más x2 sobre 2 nos debe dar el x vértice. x1 es toda esta fórmula, ¿sí? Que es lo que obtuvimos anteriormente. x2 es esta expresión. Ahora tenemos que sumarlas y dividirlas por 2, ¿no? Ahora uno se puede preguntar, ¿pero por qué está 4a? ¿Sí? Recuerden que x1 era esta expresión, ¿sí? Al dividir por 2, 2 por 2 nos da 4, ¿sí? Ya salteamos ese paso, entonces ya nos quedó todo esto, ¿no? Ahora vamos a, en este caso, subdividir, ¿sí? El 4a con cada término nos queda menos b sobre 4a. Toda esta raíz va a ser dividida por 4a menos b sobre 4a, ¿no? Este más no afecta a nada, ¿sí? El más no altera lo que tenemos dentro a la derecha. Y luego tenemos menos la raíz sobre 4a. En este caso podemos visualizar que el segundo término, ¿no? Y el cuarto término son exactamente iguales y opuestos, se simplifican. Y nos queda el primer término y el tercer término. Si agrupamos esos dos términos, y como lo agrupamos acá abajo,
vamos a llegar a la conclusión, ¿sí?, que tenemos menos 2b sobre 4a, pero en este caso se puede simplificar, ¿no? Porque tenemos 2 y 4, son múltiplos, ¿no? Entonces nos va a quedar menos b sobre 2a, dándonos en este caso la fórmula del x vértice. La imagen de una función cuadrática. Tenemos dos posibilidades. Si nuestro término principal es positivo o mayor a 0, ¿sí?, la imagen de nuestra función f de x va a ser desde el valor de y vértice a más infinito. O sea, como en este dibujo, ¿sí?, es cóncava hacia arriba, lo habíamos visto anteriormente, ¿sí? El y vértice ya sabemos calcularlo, con el x vértice reemplazamos en la fórmula de la función y encontramos el valor, y ese valor es el y vértice. Luego, ¿qué pasa si el valor de a es menor a 0? Entonces la imagen se comporta de otra manera, de menos infinito a y vértice. En este caso el y vértice, en el primer caso, es el mínimo valor, ¿sí?, de la función cuadrática, y en este caso, cuando a es menor a 0, es el máximo valor de la gráfica, ¿no? Bueno, acá pusimos en este caso esta expresión, ¿sí?, que está en forma canónica, ¿sí? Vamos a resaltar que en este caso en la forma canónica tenemos algo que ver importante, ¿sí?, que es el y vértice y el valor de a, ¿no?, ¿sí?, para poder encontrar las imágenes. Y tanto en la forma polinómica como en la factorizada, ¿sí?, tenemos el valor de a, ¿sí?, que siempre se encuentra presente en todas las expresiones, ¿no? Entonces, ¿por qué pusimos estos tres parámetros? Porque en la primera, si te dan en forma canónica, ya tenés la información. El y vértice es el valor que vos reemplazás, y el a es el que te determina si es esta imagen o la otra imagen. Ahora, si te dan en forma polinómica, ¿cómo yo puedo obtener la imagen? Y bueno, recuerden que te hace falta el y vértice, ¿no? El y vértice, como lo encontrás con x vértice, reemplazás, encontrás un y vértice, y el valor de a es importantísimo para poder determinar en cuál de los dos casos estamos. En la forma factorizada, el valor de a ya lo tenés, y tenés que ver si es positivo o negativo. Luego, para encontrar el y vértice, nuevamente calculás el x vértice, pero como tenés la información de las dos raíces, realizás el promedio como vimos anteriormente. Te va a dar un resultado, y ese resultado reemplazas en la fórmula y encontrás un valor, y ese valor es el y vértice que te hace falta para encontrar la imagen, ¿no? Bueno, vamos a ver el dominio de una función cuadrática. El dominio de una función cuadrática, ¿sí?, como es un polinomio, son todos los reales, ¿sí?, porque no hay ninguna prohibición en cuanto al valor de x. Vos podés reemplazar cualquier x en este término o en este término. Por eso acá, para todo x, por lo tanto, el dominio de la función f es igual a todos los reales. Vamos con el gráfico, ¿sí? Vamos a marcar los puntos notables que vimos al principio. Nosotros dijimos que nosotros tenemos un x vértice, si esto es un dibujo al azar de cualquier cuadrática. El vértice tiene entonces componentes x vértice e y vértice. Tenemos un x1 y un x2 que son las raíces, y recuerden que tenemos un x1 0 y un x2 0, ¿no? Y tenemos la ordenada al origen, ¿sí?, el corte con el eje y, cuando el x siempre vale 0 y el y vale c. Tenemos un x1 y x2, como dijimos, que son raíces que cortan al eje x. Ahora vamos a analizar si algo importante, si como este gráfico nos quedó que tenemos dos raíces. ¿Siempre tenemos dos raíces? Y no, depende algo muy importante de la fórmula del resolvente. Esta expresión b cuadrado menos 4 por a por c se llama discriminante, ¿sí? Y ese discriminante de la raíz, ¿sí?, es el radicando. Recuerden que lo que tenemos siempre dentro de la raíz se llama radicando, ¿sí?, a no cambiarle el nombre. Entonces tenemos b cuadrado menos 4 por a por c. Si nos da mayor a 0 ese radicando, ¿sí?, o ese discriminante que ahora se le llama, en la cuadrática existe un x1 y existe un x2, o sea, hay dos raíces. Si b cuadrado menos 4 por a por c nos da un valor negativo, significa que no existe x1 ni existe x2, ¿sí?, porque no podemos calcular las raíces de un término negativo cuando el índice es par. Por lo tanto, no tiene raíces. Si b cuadrado menos 4 por a por c es igual a 0, entonces significa que x1 y x2 son exactamente iguales, por lo tanto tenemos solamente una única raíz. Y eso lo vamos a ver en los diagramas que tenemos a continuación. Ahora, una fórmula muy importante, ¿sí?, que la ven en la UTENAS y en otras universidades que no la ven con tanto detalle, es la relación de los coeficientes. ¿A qué coeficientes nos referimos? A, b y c son coeficientes de nuestro polinomio. En este caso un polinomio de grado 2. Y las raíces, entonces, si sumamos las dos raíces, es igual a menos b sobre a. Si multiplicamos las dos raíces, nos da c sobre a. Es una relación muy importante que en algunos ejercicios nos va a servir bastante. Bueno, ahí ya acabamos con la teoría, acabamos un poco de gráficas para entender lo que vimos hoy. Acá dibujamos una familia de curvas, de cuadráticas. Podemos ver que, miren, todos los ejemplos todas empiezan con x cuadrado.
Lo único que difiere es el valor de C, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? El término que no depende de X. Acá vale 0, acá vale 2, 1, menos 1. Entonces, acá estamos viendo en el gráfico la variación de C. ¿En qué influye el C? Recuerden que dijimos que si el C es mayor a 0, la parábola se va más para arriba. Si el valor de C es negativo, va más para abajo, ¿sí? En eso influye el valor de C, en el desplazamiento vertical. Si el valor de B es negativo, ¿sí? Significa que las parábolas, las cuadráticas, se desplazan hacia la derecha. Acá tienen todos estos ejemplos, ¿sí? Si el valor de B es mayor a 0, ¿sí? Significa que la parábola se mueve todo a la izquierda, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si el valor de A es menor a 0? Como vimos hoy, ¿no? Es cóncava hacia abajo, ¿no? O sea, en realidad es convexa, ¿no? Ahí tenemos el parámetro, ¿no? El valor de A, en este caso vale menos 1 en todos los ejemplos. Si A es mayor a 0, mira, en todos estos ejemplos el valor de A es positivo, simplemente en el último no es positivo, ¿sí? Es negativo, por eso acá dibujamos las dos funciones, ¿no? Van a ser los dos casos posibles, ¿no? Cóncavas, los dos de la derecha y uno de la izquierda, ¿no? Y ahí marcamos el punto máximo, los dos mínimos, ¿no? Y ahora, bueno, estos son ejercicios un poco extra que no están en la guía, ¿sí? Pero bueno, ¿ustedes qué pueden hacer cuando plantean intersección F con G intersección? Tenemos un punto P1 y un punto P2. Se va a ver acá en la gráfica, ¿no? Hay una posibilidad cuando vos intersectas dos curvas, en este caso cuadráticas, tengan dos puntos de intersección. Bueno, avanzamos un poco más. También puede ser que entre F y G, si vos querés intersectar, solamente generes un punto de intersección, así que no haya más de un punto. Entonces acá tenemos el gráfico. Y también puede ser que entre F y G, si planteamos una intersección, nunca se corten, por lo tanto es conjunto vacío, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Como ustedes ya aprendieron función lineal, se puede intersectar una función lineal con una cuadrática. Por este caso pusimos en forma general f de x es igual a x cuadrado más bx más c, donde g de x es mx más b. Y si planteamos la intersección tenemos dos puntos, P1 y P2. Puede ser posible. También puede ser que planteemos la intersección y no haya intersección, conjunto vacío la solución. Y si planteamos una cuadrática con una lineal, puede ser que exista un punto, entonces P1, ¿no? Vamos el pasaje de una forma factorizada a forma polinómica. Acá tenemos la forma factorizada y queremos llegar a esta forma, ¿no? A la polinómica. Aplicamos propiedad distributiva, ¿no? X por x, x por x2, x1 por x y x1 por x2, ¿no? Acá, bueno, aplicamos la distributiva correspondiente y nos queda toda esta expresión, ¿sí? Y luego toda esa expresión tiene que ser multiplicada por a. Ya fue toda multiplicada por a. Ahora tenemos un término cuadrático, ¿no? A multiplica x cuadrado. Y acá podemos notar algo importante, que x está multiplicado por menos a por x y menos a por 2x. Entonces podemos sacar el factor común x, ¿no? Y vemos que este término, toda esta expresión representa al b, ¿no? Al término lineal. Y luego que a por x1 por x2 representa a c. ¿Sí? Recuerden que originalmente x1 y x2 son números y a también es un número. Estas dos x que tenemos acá son las variables, no pueden ser modificadas. Listo. Pasaje de la forma canónica a la forma, canónica a la forma polinómica. Tenemos la forma canónica y tenemos que llegar a la forma polinómica. Entonces, bueno, desarrollamos este binomio. Es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero con el segundo, por eso nos queda menos 2x vértice por x, más el segundo al cuadrado, menos por menos es más, y x vértice al cuadrado es x vértice al cuadrado, ¿no? Más y vértice. En este caso volvemos a distribuir el valor de a, dándonos estos valores, ¿sí? Y en este caso vemos que a es a simplemente, pero todo este término menos 2 por a por x vértice, ¿sí? Es el término de b, ¿no? El término lineal, y ahora a por x vértice al cuadrado más y vértice es el valor de c. También recordemos que, como dijimos en un momento, tenemos máximos y mínimos. Si el valor de a es mayor a 0, o sea, es cóncavo hacia arriba, la parábola presenta un mínimo. El mínimo es el punto x vértice, o sea, coordenadas x y x vértice y vértice, ¿no? Y si el valor de a es menor a 0, o sea, si es convexa, carita triste, presenta un máximo, y ese máximo tiene coordenadas x vértice y vértice, ¿no? Bueno, acá algo importante, pusimos una nota, este concepto se profundiza en análisis matemático cuando vean el tema de derivadas, el máximo y mínimo de una función. Utilización de la función, ¿sí? Y acá con esto ya terminamos el video. Ingeniería civil. Uno siempre se pregunta para qué utilizo todas estas fórmulas, ¿no?
cuadrática, ¿para qué la aprendo? Los de civil la utilizan, ¿sí? En el cálculo, ¿sí? De la deflexión de los cables y lo de los tensores. Entonces la fórmula es I igual a x cuadrado más bx más c. Es una cuadrática. Tenemos la ingeniería eléctrica, ¿sí? También tenemos acá en este caso, ¿sí? La potencia, ¿sí? Es igual a I al cuadrado por R, ¿sí? Ingeniería electrónica también la utiliza, ¿sí? Acá tenemos Z es igual a por F al cuadrado más B por F más C, ¿sí? Tiene la estructura de una cuadrática, se ve. Ingeniería química también tenemos la velocidad de una reacción de una concentración, ¿sí? Donde en este caso el valor de A está elevado al cuadrado, como en este caso sería como X al cuadrado, ¿no? Textil, ¿sí? También calcular en este caso la tensión de los hilos, se podría decir, la tensión, ¿sí? Tenemos acá la fórmula, ¿no? También tenemos un término elevado al cuadrado, ingeniería naval, ingeniería industrial.